Con el permiso de todas las fuerzas, de todas las conciencias, de todos los maestros, de todos quienes contienen, sostienen y mantienen la vida, y con la venia de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, de todos quienes son parte de la familia humana que han hecho posible que nosotros estemos aquí. Este tema del perdón es un asunto muy complejo, muy controversial, de mucho cuidado, de mucha responsabilidad. Es un asunto que tiene que ver primero en entender qué es el perdón o cómo concebimos a esta palabrita, es decir, cuál es nuestro acercamiento, nuestra posición con respecto a lo que entendemos sobre lo que se llama el perdón. Y por otro lado, tiene que ver con los usos, con las utilizaciones, con las formas, los métodos bajo los cuales se utiliza. Es decir, hay un contexto, hay una situación dentro de la cual está envuelta, que tiene que ver también con otra serie de elementos o de categorías o de condiciones bajo las cuales se desenvuelve. En este sentido, lo primero que habría que hacer referencia a que si es que todos los pueblos del mundo han entendido de la misma manera, o si es que hay otras formas, otros mecanismos bajo los cuales el propósito final es restablecer algo que ha sido afectado, porque esa sería la intención o el paso final bajo el nombre que se le quiera dar. La intención, el propósito o el objetivo es buscar sanar o equilibrar o armonizar o reconciliar algo que ha sido afectado, dañado, alterado por una de las partes, por las dos partes, o entre pueblos o entre grupos, entre los que haya sucedido algún malestar, alguna situación de conflicto, ¿no es cierto? Ese sería el primer elemento. Entonces, es evidentemente que es una condición humana, sea de cualquier cultura, de que podemos actuar de una forma que llamemos que podemos afectar, que podemos dañar, que podemos tener una acción, un acto bajo el cual vamos tal vez a querer, tal vez conscientemente o inconscientemente, porque generalmente la mayoría de casos es inconsciente, es decir, a veces muchas personas creen simplemente tener la verdad, creen que eso es justo, que eso es adecuado, que eso es correcto, y bajo el argumento de que así están educando, o así están formando, o así están organizando algo, y creen que están actuando de una manera positiva y no se están dando cuenta tal vez de que están dañando, están haciendo algo que al otro le parece, por el contrario, lo recibe en una forma negativa o lo recibe en una forma de agresión o de maltrato. Entonces, eh, eso sería, digamos, cuando es el mayor caso de que la gente, digamos, no es consciente de que está actuando de esa manera. Y lo más terrible sería, claro, alguien que asume esa posición y dice, bueno, yo quiero, digamos, quiero actuar en esta condición. Puede ser por venganza, puede ser por un sentido de ego, por un sentido de poder, un sentido de que quiere imponer algo. Entonces, esos serían los otros casos. Es decir, es alguien en última instancia, en cualquiera de los dos casos mencionados, son personas o grupos o familias que simplemente quieren asumir una posición y quieren imponer algo a la final. Eso es, ¿no es cierto?, donde cada cual quiere establecer una verdad y esa verdad se discute. ¿Cuál es la verdad y cuál creen que no es la verdad? ¿Cuáles creen que es el correcto y quién cree que no es el correcto? Entonces, a la final, ¿qué es lo que tiene que venir de todo eso? Un momento en el cual tiene que haber una reacción de conciencia en donde posiblemente por diferentes episodios, por diferentes circunstancias, alguien dice, sí, me equivoqué, reconozco
que no era lo correcto. Yo creí que estaba haciendo bien, yo creí que era lo correcto, yo creí que estaba en una posición acertada y hoy me doy cuenta que no es así. Hoy asumo una posición en la cual digo ya no es lo que yo sostenía anteriormente, ya no es lo que yo creo que había sido anteriormente y hoy me doy cuenta que eso no era lo correcto. Entonces, como consecuencia, o sea, puede venir ese acto de aceptación hacia sí mismo, de responsabilidad, es decir, yo me siento responsable por lo que hice, asumo mis actos, los reconozco y me doy cuenta que no fueron los adecuados. Entonces, como consecuencia, yo le transmito o le señalo, le anoto a otra persona o al otro grupo de tomar conciencia de esa situación. Y como consecuencia de esto, obviamente puede haber una expresión que puede ser disculpa, lo siento, lo lamento, qué sé yo, y también, no sé si llegar a esta palabra del perdón. Entonces, ¿qué significa? Es transmitirle al otro y decirle que uno ha tomado conciencia y uno asume sus faltas y, digamos, pediría que el otro lo acepte o no lo acepte. Y si digamos que si lo acepta, digamos, el propósito es no volver a repetir eso. El asunto es que eso quede subsanado de alguna manera, porque evidentemente en la memoria queda, los recuerdos quedan, eso no se puede borrar. Entonces ya es una función nuestra el qué hacemos con esos recuerdos. Podemos quedarnos simplemente como actos de afectación, de resentimiento, o podemos decir, bueno, esto de qué me sirve, cómo aprovecho, cómo lo valoro, lo tomo en una forma positiva que me rinda provecho a mi persona y a mi grupo o a mi comunidad. Entonces, eso ya sería el acto bajo el cual nosotros nos corresponsabilizamos. Pero, ¿qué es lo que sucede en la práctica, en la realidad, en el día a día? Que esto se ha mal utilizado, se ha deformado. Y ahí viene el asunto también que tiene que ver con la mala utilización que han hecho las religiones, en el sentido de crear un sentido de culpabilidad, de darse golpes de pecho, de flagelarse inclusive, o lo que se ha señalado de actos de sacrificio para castigar su cuerpo, para hacer un proceso de maltrato con el sentido de expiar o la creencia de que así se está quitándose esa falta. Cuando en la práctica sabemos lo que interesa es que el otro, a quien uno hizo un acto, uno le manifieste ese reconocimiento y asume eso como que ya no va a repetir. Pero, ¿qué es lo que se ha deformado? Cuando en la Iglesia Católica, por ejemplo, uno va y le cuenta al cura, al sacerdote, y le dice todas sus faltas, ¿y qué le responde este sacerdote? Le dice simplemente 10 Ave Marías o 20 Padres Nuestros, y esa persona ya se siente liberada, se siente que ya se ha quitado ese peso, y como consecuencia después lo vuelve a repetir y otra vez va donde el cura y repite la misma historia y se puede pasar y pasan toda la vida pidiendo perdón o perdonando. Es decir, no hay valoración, no hay apreciación, no hay reconocimiento, no hay una cosa que diga, sí, efectivamente, esto tiene que servir con el propósito final de que esto ya no se vuelva a repetir. Entonces, nos podemos pasar como consecuencia en este acto, en esta actitud, en esta posición y supuestamente pasamos la responsabilidad a un personaje llamado Dios. A él le trasladamos y le decimos que él nos debe disculpar.
Es decir, no asumimos nuestras responsabilidades. Nosotros somos los que tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos que trasladarla a un Señor? ¿Por qué tenemos que creer de que hay alguien que tiene que hacerse cargo y el que tiene que efectivamente enviarnos al cielo o al infierno? ¿De dónde vienen esas creencias, esas posiciones, esas formas? Entonces, ahí tiene que ver cómo concebimos a la divinidad, a lo sagrado. Si creemos que es un Señor, para mí, para nuestro caso, resulta extraño que sea un hombre y después que este hombre no sea mujer y que después que este hombre sea blanco, rubio, de ojos azules. Qué raro que no sea este señor un personaje que tenga la forma o el color, por ejemplo, de alguien del África o de alguien de los pueblos asiáticos o alguien de la forma física de los pueblos nativos de América. Entonces, qué extraño. Y incluso que este personaje no sea una mujer blanca, rubia, de ojos azules. ¿Por qué tiene que ser de un solo lugar? Entonces, en ese sentido viene la manipulación, ¿no es cierto? En donde ya se utiliza con un propósito mucho más profundo, que es una dominación cultural, una dominación colonial, una dominación ideológica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vemos ahora que hemos llegado en el caso de nuestros pueblos andinos? Que haya gente que haya asimilado, que haya incorporado esas concepciones, esas visiones extrañas, alejadas y que en el fondo no ayudan, que en el fondo no resuelven, que no son una solución porque son mal utilizadas y mal comprendidas. Entonces, que a esto se le quiera llamar sincretismo, yo no estamos de acuerdo absolutamente. Es un acto de colonialismo, de unas nuevas formas o de la acumulación o de la profundización del colonialismo, en donde cada vez va penetrando mucho más estas concepciones y que vamos a tener, como en el caso de los propios pueblos europeos o de los propios pueblos fanáticos, en que simplemente van a llegar a esos actos de autoflagelamiento, de sacrificios, de todo tipo de castigos de diferente tipo, que a la final no ayudan, no resuelven, no logran que esa persona encuentre lo que pueden otros llamar la paz, la tranquilidad, la serenidad, sino que siempre están martirizados con ese sentimiento de culpa, de afectación. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Planteo que debe, si se quiere utilizar la palabra perdón, debe ser reconfigurado la concepción y establecido otro contexto y establecido otros propósitos. Entonces, hacia eso podríamos confluir. Entonces, es evidentemente que esto de que puede llamarse perdón puede ser simplemente el acto de inicio, el primer acto que significaría decir pido disculpas, pido realmente, eh, hago un acto de solicitar que se me sea escuchado, pero no tiene que ser una obligación. Si por ejemplo, el otro lado, como suele suceder, dice no te perdono. Ah, entonces vuelve nuevamente la situación. Ah, entonces no me perdonaste, entonces seguimos en lo mismo. Cuando este acto es un acto de perdón consigo mismo, es una responsabilidad conmigo mismo. Yo asumo el hecho de que me equivoqué. Si el otro me acepta o no me acepta, ya es su problema. Si quiere seguir en el rencor, si quiere seguir en el odio, es su problema. Pero yo es conmigo mismo. Yo hago ese acto de pedir perdón como un acto a través del cual yo me hablo a mí mismo y asumo eso que yo considero que me equivoqué y que ahora llevo a un nuevo nivel a decir que yo voy a actuar de otra manera. Entonces, eso, si lo transmitimos y lo concebimos y lo manejamos de esa manera, entonces ya es diferente, porque no estamos esperando la expiación de un Señor en el cielo, ni de que el otro acepte o no acepte. Simplemente es un acto de conciencia hacia sí mismo. Entonces, eso es lo que yo concibo como lo espiritual.
esa actitud Okay. en la cual hago el acto de conocimiento de que soy la divinidad y que por lo tanto yo no necesito de una divinidad exterior, ni superior ni mejor, sino que yo soy la divinidad y hago ese acto, ese proceso en el cual yo mismo me reconozco en mis faltas, en mis equivocaciones y hago el compromiso de asumir eso y de sanar todo aquello que me conduce a esa actitud. Y como consecuencia, entonces yo entro en un proceso de interiorización, de acogida, de abrazo y de asumir y de trasladar eso a un nuevo plano, a un nuevo nivel que implica el acto de amor, para responder ya desde ahí, ya no seguir actuando como estaba haciendo antes, sino que la gente vea que yo soy otra persona y que he aprendido, que he reconocido, asumido y por lo tanto soy un nuevo ser humano para mí en primera instancia y después de reflejo y de compartimiento para todos los demás. Pero que sí ha sido trillada porque está conectada con eso que tú dices de la culpa. Pero yo llevo esa palabrita a otro punto que me parece muy importante para la sanación de muchísima gente. El problema del perdón es que como lo entendemos o como es utilizado por la mayoría, ha sido tergiversado y deformado. Y como consecuencia, esta palabra y este contexto se queda dentro de una interpretación que lo asumen muchas personas que vienen desde esa condición y que como consecuencia no resulta efectivo en última instancia. Tanto es así porque no hay la dimensión de la responsabilidad que implica el acto de asumir. ¿Y qué es asumir? El tomar conciencia de un acto, de un hecho, y que implica o conlleva a no repetir lo mismo. Porque si yo simplemente me quito algo bajo una idea donde alguien me ha quitado o supuestamente yo me he quitado y vuelvo a repetir, pues no ha aprendido nada, no sirve de nada, seguimos en lo mismo. Entonces, es que en este sentido nosotros preferimos reinterpretar el concepto de perdón o utilizar otra palabra para que nos lleve al propósito final que es el restablecer, el restablecimiento de algo que ha sido afectado, que ha sido roto, que ha sido atacado, cualquier cosa. Entonces, ¿qué implica un acto de reconciliación, de reequilibrio, de rearmonización? Este re es la idea de que hay que volver, esto es, ¿no? De Sí. otra vez Mira, producir Atahualpa, disculpa que te interrumpa, ¿ok? Pero en el acto de reconciliación, si hay una persona que ha sido un violador, no existe capacidad, posibilidad de reconciliación. Esa persona no quiere ni reconciliarse ni nada. ¿Sí me entiendes? Ya cuando vamos a lo real, ¿cómo tú logras que la persona afectada pueda reconciliarse con este ser que no quiere reconciliar? si caemos en esa situación, tenemos un caso de dos personas en las cuales las dos están en una actitud de rechazo, pero puede darse el caso, por ejemplo, ¿has escuchado tú la canción El Águila Noir de Bárbara, una cantante francesa? ¿Qué pasa? Ella fue violada por su padre o su abuelo cuando era niña. Uh -huh. Y ella guardaba todo ese rencor, todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Y ella comprendió lo que era la reconciliación y que implicaba el acto de traspasar eso a una forma positiva, es decir, ese dolor llevarlo al amor. ¿Y qué es lo que hace ella? Crear una de las canciones más hermosas que en francés se llama L'Aigle Noir, y en la cual ella hace una relación, una referencia a ese acto o a esa situación y como consecuencia de que ella logra trascender, logra
comprender esa situación vivida y no la quiere portar como un sufrimiento, sino que la quiere transformar en amor y hace una canción hermosísima, tan bella, tan eh, conocida, en la cual se expresa el nivel en el cual esta persona llega a otra condición, a otra situación. Evidentemente que es posible que este abuelo o este padre no haya asumido, no haya tomado conciencia. Y obviamente que si estamos en una terapia en la cual están dos personas o está una situación en la cual hay que hacer el proceso a las dos partes, evidentemente que podemos guiar y podemos ayudar a ese proceso, pero que es básicamente hacia la persona la cual ha sido afectada, porque la otra persona si no está presente, si no está en una situación de aceptación, de reconocimiento, a la final sigue cargando o tiene que seguir asumiendo esa corresponsabilidad. Entonces lo que hacemos es con la persona para que efectivamente haya un proceso de corte, de ruptura, para que vuelva a ser ella misma, a tomar todo el poder hacia lo que le corresponde. Es decir, no esté atada, no esté cargada, no esté unida a esa situación, a esa memoria, a eso que les lleva como carga. Y podemos hacer un acto de terapia en la cual alguien puede ayudarnos, es decir, una persona de afuera asume el rol como se da en el caso de las constelaciones familiares, en donde una persona desde afuera asume el rol de la persona victimaria y se puede hacerlo como una técnica pero que en el fondo le va a ayudar es a la persona que está queriendo sanar eso y puede lograr efectivamente hacer ese corte, que es lo que se necesita porque está atrapada, está ligada todavía energéticamente y se produce a cortarlo y nuevamente recupera, es decir, es como que algo tenía hacia afuera y eso le regresa nuevamente y se incorpora a su ser y queda nuevamente completa. Y podemos utilizar una técnica de ese tipo para que le ayude. Entonces, pero lo importante es que esa persona lo asuma, lo comprenda. Y por otro lado, es en el caso, por ejemplo, cuando ya hay una relación directa entre dos personas afectadas, el propósito va mucho más allá, que bien tiene que ver con el futuro. Es decir, por ejemplo, no se trata de que, por ejemplo, alguien ha violado a otra persona y ya le ha perdonado y con eso queda subsanado. No, tiene que haber un acto de compensación, de reposición, un acto a través del cual tiene que, de alguna manera, buscar ese reequilibrio. Entonces, no es simplemente en el mundo andino, en el mundo indígena, la idea simplemente de decir, ya me perdonaste y con eso ya me voy contento. Es como, por ejemplo, digamos que pongamos el caso de que alguien le mató a otra persona y como consecuencia esos niños se quedaron huérfanos, los hijos de ese señor muerto se quedaron huérfanos. Entonces, ¿qué se hace en el mundo indígena? Tiene que asumirse, tiene que hacerse cargo de esos niños huérfanos que ya se quedan sin padres, sin alguien que pueda velar, ayudar, acompañar. Entonces se puede buscar un mecanismo de compensación, por ejemplo, que se haga cargo de la educación, que se haga cargo de la vivienda, qué sé yo, cualquier forma para restituir. Entonces, este siempre es importante de volver. Entonces, ese acto tiene que ser de buscar mecanismos ya un acto de muerte a ese nivel tiene para que ser juzgado, restablecer el equilibrio, para juzgado, buscar mecanismos. juzgado, tiene que ir a la cárcel y no creo que pueda restablecer nada en cuanto a dinero, encargarse de esas criaturas. O sea, tú no quisieras tener a esas criaturas en las manos de un criminal, la educación o que pueda restablecer algo. O sea, es casi imposible darle esa responsabilidad a una persona, en mi caso, yo diría que Eso, estaba eso, eso borracha depende. o estaba lleno de ira o estaba, o sea, es imposible. O sea, esa persona tendría que aceptar que ha cometido un crimen
O sea, De eso estamos hablando de que una persona reconoce y asume. Ese es cuando alguien realmente quiere, dice, pido perdón, y está asumiendo su responsabilidad. Entonces es consciente de que, por ejemplo, mató a alguien y que asume de que eso no es un acto correcto. Y a partir de eso tiene que asumirse una responsabilidad, hacer algo para compensar. Entonces estamos hablando de otros procesos culturales. En esta sociedad es difícil que funcione muy porque esa bien. persona va a la cárcel, es decir, va a un lugar en donde tampoco se va a resolver los problemas. Por eso es que en el mundo indígena, en el mundo andino, no hay cárcel, porque eso no resuelve, porque eso no ayuda, porque eso no logra hacer una transformación. Simplemente se le envía a una persona a que simplemente va a purgar ahí y más bien va a convertirse en más delincuente, va a salir en una situación mucho peor, En porque eso no hay, estoy totalmente de acuerdo contigo. porque no hay La cárcel no rehabilitación. resuelve. Entonces, ¿qué pasa? Que depende del contexto cultural. Entonces, en el contexto cultural indígena, se manejaría dentro de esas condicionantes, en donde las partes reconocen, aceptan la situación y se dice cuál es la fórmula a través de la cual vamos a buscar un mecanismo de compensación, de restitución, de rehabilitación, para que esto no se mantenga el desequilibrio. Entonces, eso es un acto de una gran madurez, en donde alguien que ha victimado es consciente y dice, sí, yo asumo esa responsabilidad y yo voy a hacer alguna fórmula de compensación que evidentemente hay que cuidar la fórmula, porque no se trata de revictimizar o de repetir o de nuevamente caer en la misma situación, sino que simplemente esa persona tiene que buscar el mecanismo o, en este caso, cuando participa la comunidad, todos intervienen, todos coparticipan y por lo tanto todos son corresponsables y buscan mecanismos para restituir la situación que afecta a la comunidad, porque Sí, hay una persona que ha afectado. Entonces, ahí se buscan y se hacen los mecanismos para buscar la fórmula adecuada, la que pueda ser la mejor para lograr eso, que puede ser modificada, que puede ser cambiada en cualquier momento, pero la idea, el principio, lo fundamental es comprender de que tiene que haber un mecanismo de compensación. Si no hay sí. eso, simplemente no hemos logrado resolver el problema, porque esa persona que ha quedado huérfana va a pasar situaciones complejas, duras, y el otro simplemente se puede quedar cruzado los brazos y supuestamente con que ya se siente liberado de la culpa y sigue disfrutando de la vida, y con eso no hemos logrado que socialmente, comunitariamente, familiarmente logremos realmente hacer algo que permita en última instancia lograr que se restablezcan situaciones económicas, familiares, afectivas, materiales, es decir, tiene que ser una compensación general, global, total, y no solamente un acto de expiación, que sería un acto egoísta, individualista, en donde simplemente yo ya me quedo contento de que me ha perdonado porque ya no me, ya no me critica o no me juzga por haberle matado al padre, y esos niños siguen en una situación de desesperanza, de conflicto, de malas situaciones. Entonces, tenemos que practicar esas dos cosas, Mira, restitución ujú, y compensación. Si no logramos eso, nos podemos pasar toda la vida y no hay realmente cambios y seguimos en problemas sociales, políticos, económicos, que son ujú. parte de lo mismo, que tienen esa misma condición, porque no es algo aislado, algo aparte, sino que estamos dentro de un sistema, dentro de una sociedad, dentro de una concepción cultural que reproduce lo mismo, y por lo tanto, ¿qué es lo que busca la Iglesia Católica? Simplemente esa expiación que no resuelve. ¿Para qué? Para que los poderosos sigan en la misma situación y con eso no hay cambio y seguimos en lo mismo. Sí, déjame. Entonces, quedarnos simplemente en actos de perdón, como suelen hacer algunos personajes, algunos presidentes, y dicen, ya con eso ya quedamos solucionados y supuestamente ya con eso hemos llegado. Entonces, que el Papa o un presidente diga, perdonen, indios de América, lo que le hemos hecho, disculparán nomás, muchas gracias, hasta luego. Entonces quedamos con eso todo solventado, todo queda solucionado. Cuando siguen las poblaciones indígenas en la misma situación, siguen en el mismo contexto, en la misma forma. ¿Y qué?
¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la transformación? Entonces nos quedamos simplemente en el perdón, nos quedamos simplemente en las palabritas, en las bonitas palabras y no trascendemos y nos llevamos a eso, a buscar mecanismos que impliquen resolver la situación en la cual quedaron esas personas. ¿Cómo se quedó esa persona violada? ¿Cómo quedó esa persona, ese niño huérfano? ¿Cómo quedó una comunidad destruida? Si no lo logramos eso, resolver, que eso se llama la compensación. No es el acto de comprarles, porque eso ya sería otra cosa, sino el acto de buscar mecanismos para restablecer y buscar que eso ya no se mantenga, que ya no continúe esa situación, porque si no, simplemente